Ahora sí, vamos a darles la bienvenida oficial a este nuevo encuentro de inspiradas, inspirados, inspirades, como cada uno quiera apropiarse. Mi nombre es Carolina Testa y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a este nuevo encuentro de conversaciones sobre cine con nuestro querido Roger Cosa. Inspiradas, como muchos saben, es una iniciativa que tiene por objetivo en difundir el arte y la literatura latinoamericana acá en Canadá a través de estas actividades que nos incluyen a todos y a todas, actividades que son gratuitas y que de algún modo, si ustedes nos dejan, la idea es poder inspirarlos a descubrir nuevas lecturas, nuevos cines, nuevas miradas, nuevos autores de nuestra hermosa y rica Latinoamérica. Es un espacio para disfrutar, como decimos siempre, para hacer poner una pausa en Netflix y dedicarnos a compartir entre nosotros toda esta riqueza hermosa de Latinoamérica. Así que sean todos y todas muy bienvenidos. Estos encuentros serían imposibles sin el generoso apoyo de muchísima gente, muchísima, pero en particular del Toronto Art Council, de nuestros amigos de Canadá al Español, del Correo Canadiense, de Diálogos Online, de Casta Latina, de Cuéntame un libro, y de todos estos amigos y amigas que generosamente comparten nuestras actividades. Gracias, gracias de todo corazón. Como muchos de ustedes saben, en Inspiradas somos muy suertudos y hoy tenemos el honor y el lujazo de tener a Lisandro Alonso con nosotros. Y un poco la propuesta es que nos acompañen a hacer un recorrido de su obra. Y como no podía ser de otra manera, lo vamos a hacer de esa mano amorosa y reflexiva de nuestro querido Roger Cosa. Así que le voy a pasar la palabra a Vanessa Bernstein, nuestra curadora de cine, para que les cuente un poquito de estos dos muchachos que parece que quieren hacernos pasar una noche bastante fantástica. Así que gracias a todos por estar acá. Bueno, gracias, Caro. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse a la primer charla de cine de 2024 de Inspiradas. Con Roger no hay imposibles, así que en esta oportunidad convocó a Lisandro Alonso para conversar un rato y voy a presentarlos muy brevemente. Por si alguien en la sala todavía no conoce a Roger, les cuento que es miembro de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica FIPRESI, se desempeña como crítico de cine en el diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba y publica en la revista Enie y en la página online conlosojosabiertos.com, de la cual es editor. Conduce el programa de televisión El Cinematógrafo del Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba, que se emite los sábados, y el programa de radio La Oreja de Bresson en la FM 102.3 de Córdoba, que sale los domingos a la tarde. Ambos se pueden seguir por internet en vivo y los episodios anteriores están subidos en la plataforma SoundCloud y están todos buenísimos. Es programador de la sección vitrina del Festival Internacional de Cine de Hamburgo y de la Bienale de Austria, director artístico del FICIC, Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, en la provincia de Córdoba, y del DOC Buenos Aires. Además es docente y, last but not least, desde 2022 lleva adelante el ciclo de conversaciones sobre cine de Inspiradas. Y nuestro invitado de honor, Lisandro Alonso, es director, guionista y productor de cine. Podríamos decir que es un habitué del Festival Internacional de Cine de Toronto. Estuvo en 2004 con Los Muertos, en 2006 con Fantasma, en 2008 con Liverpool, en 2014 con Jauja. Si no me equivoco, en 2009 tuvo un corto en el programa de cortometrajes. Y además, en el 2017 estuvo en Toronto acompañando una película que produjo, lindísima, que se llama El futuro que viene. Se formó en la Universidad del Cine de Buenos Aires, dirigió su primer cortometraje en el año 95, integrando lo que se denomina como el nuevo cine argentino. Trabajó como asistente de dirección y diseñador de sonido hasta el año 2000. Su primer largometraje, La Libertad, de 2001, se estrenó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes. Dirigió 6 largometrajes. Trabajó, si no me equivoco, trabajó con no actores, personajes descubiertos por él mismo, como Misael Saavedra y Argentino Vargas, hasta con actores conocidos a nivel internacional como Viggo Mortensen y Chiara Mastroianni.
Sus películas han recorrido festivales hermosos como Cannes, Rotterdam, New York Film Festival, TIFF, Bafisi, Mar del Plata, Locarno, etcétera. Bueno, muchas gracias por estar, Lisandro. Roger, podemos comenzar. Antes que nada quiero agradecerle a Lisandro, porque hemos tenido distintos cineastas desde que empezamos, pero Lisandro quizás es, de todos los que hemos tenido desde que empezamos con estas charlas, es un hombre que tiene un peso a nivel internacional. Él igual es una persona absolutamente accesible y no tiene, creo conocer algunas facetas de él fuera del ámbito de los festivales. Me parece una de las personas más eh, sinceras y accesibles que tiene el cine, ¿no? O sea, no juega con su prestigio y me parece que está abierto a este tipo de cosas como a otras. Entonces le quiero agradecer especialmente porque el tiempo de él recientemente ha sido un tiempo difícil en el sentido que ha estado estrenando Eureka en la ciudad de Buenos Aires y hay algunos estrenos en el resto de distintos lados del país, entonces que tenga la deferencia de haber aceptado y estar con nosotros, estando muy lejos en este momento de Buenos Aires, en un campo, le agradezco mucho, 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 aparte inmediatamente dijo que sí. Quizás para mí es una continuación de un diálogo con él, en algún momento un diálogo que quedó interrumpido, que se restableció a partir de un encuentro reciente en el Festival de Gijón, donde tuvimos, por un lado yo lo entrevisté para el programa del cinematógrafo, por el otro lo entrevisté, tuvimos una charla parecida a esta con un conjunto de nuevos cineastas, y luego hace poco lo entrevisté para Eni, o sea que estoy en una situación de diálogo frente a una película que es mucho más de lo que todos hemos creído desde el mismísimo momento que se dio en Cannes, que para muchos fue una película genial, pero creo que a medida que pasan los meses, es una película que crece, al menos en mí, lo he escuchado en varias personas, y me acompaña, es una película que me acompaña. Eso que decía en alguna ocasión Serge Danet, hay películas que vemos, pero hay películas que nos ven. No sé exactamente qué vio esa película en mí, pero estimo que hay algo muy, muy delicado, sobre todo en la segundo, lo que yo llamo no la segunda parte, sino el segundo movimiento, porque es una película que es una sola y que tiene movimientos. En el segundo movimiento ahí pasó algo, al menos para mí, dentro de mi vida personal, que estaré siempre agradecido a la película y a Lisandro, porque eso es lo que pocas veces pasa con las películas que vemos. Alonso tiene una carrera, recién lo dijeron, notable. Empezó con una película que hizo historia, en cierta forma. También tuvo el problema, por haber hecho historia, de que hubo miles de imitadores de La Libertad. Nombre que hoy es problemático para Argentina. Decir La Libertad en Argentina hoy no tiene nada que ver con La Libertad de Alonso, dicho sea de paso. Pero fue una película clave en la historia, no del cine argentino, ni siquiera de la carrera de Lisandro, sino del cine latinoamericano en general. Después vino Los Muertos y el ciclo de ese tipo de películas de él fue hasta Liverpool. Ya en Liverpool había indicios de que podía pasar otra cosa en su cine, y eso sucedió con Jauja y eso sucedió con Eureka. Queda una película en el medio, que es una película que a mí me pareció fascinante, recuerdo haberla visto en el día del estreno en el Festival de Cannes, que es Fantasma, que es una manera muy particular y autoconsciente de trabajar sobre el propio cine de él mismo, pero también en relación o en un diálogo en aquel entonces, según mi entender, una película cercana a esa película de Tsai Ming-liang que se llamaba ¿Qué hora es ahí? En el sentido de que había una relación de cómo filmar los cines, de cómo filmar las personas en los cines, y Fantasma era una película casi experimental, pero al mismo tiempo profética, porque se veía un Teatro General San Martín básicamente roto, descuidado, y después de esa película, por mucho tiempo estuvo cerrada esa sala. O sea que es una película extraña en ese sentido.
La idea es hablar de las películas en general, la idea es hablar de cine. Y yo quería empezar para entender, decíamos, yo trabajo en el Festival de Viena. eh, lo que voy a decir es con cierto dolor, porque yo quería escribir en este libro que sacamos, pero bueno, no quedé seleccionado, como jugadores del Mundial, que se preparan y no dijeron, no, son 23, vos sos el 24, no jugás. Pero no pasa nada, apenas no es con Lisandro el tema. Nada más, cuando vi que no estaba, realmente me dolió. Es un libro que se hace en el festival, tengo otros por acá, son otros, están por ahí. Este, por ejemplo, otro que se le hizo a una cineasta alemana, Angela Janelek. Todos los años hay un libro dedicado a un cineasta que nos parece en el festival importante. Viena es un festival de peso simbólico y de lo que es un festival no competitivo, lo cual lleva al festival a poder hacer las cosas con mayores libertades y sin tener que atender a las cuestiones misteriosas, ¿no? De creer que las películas compiten por algo. El libro es hermosísimo, tiene fotografías, ¿no? Escriben muchas personas. Hay un texto muy importante de Olivier Père, que fue una persona clave en la historia de Lisandro. Hay un diálogo extenso con James Latimer, un amigo personal. Pero hay un texto de Viggo Mortensen. Y quería empezar por ahí, porque creo que tiene razón. Ahí el texto se llama, lo estoy traduciendo, algunos pensamientos sobre el director Lisandro Alonso y su trabajo. Y dice así: no hay otro director que se le parezca, estoy traduciendo, ¿no? Así de corrido, que se le parezca a Lisandro Alonso. Entre muchos cineastas cuyos trabajos parecen tener algún tipo de cercanía estilística con su trabajo, o una relación en términos de sus cualidades narrativas o la forma de contar historias, directores tan variados como Carlos Reigada, Albert Serra, Alicia Rohrwacher, Apichatpong, Berasetakul, Belatar Lapías, Alexander Sokulov, Saim Milian, o incluso Andrei Tarkovsky o Robert Bresson, por ejemplo, dice Viggo Mortensen. Las películas de Alonso se mantienen o están en algún sentido en un lugar sin pretensión alguna, lejos de lo que acabo de decir. Ninguna referencia a otra película. Tampoco uno siente que haya algo autorreferencial. Sus historias parecen haber sido talladas naturalmente e inevitablemente. Dice un poquito después: ritmo y significado, en los ritmos y el significado, en cada uno de sus planos crean algo de una gran talla que es sentido por el espectador. Bueno, y sigue. Pero me interesa ese inicio porque yo pienso bastante, muy frecuente, el pensamiento crítico no es otra cosa que un pensamiento comparativo. La crítica cinematográfica no puede existir en tanto cual si no hay elementos de comparación. Eso es un problema a veces porque puede generar antipatías o otro tipo de sentimientos, porque es difícil. Cuando uno compara y saca conclusiones, bueno, puede muchas veces molestar. Pero no se trata de eso. Lo que se trata acá es que realmente cuando uno piensa en las películas de Alonso, resulta bastante difícil entender de dónde provienen. Y creo que de eso es lo que quisiera hablar, de dónde provienen las películas de Lisandro. Está claro que hay un periodo que él acompañó a Sarkis en Contracampo, que era una sección de Mar del Plata. Ahí vio un conjunto de películas que sintió que él podía o sentía que podía ir por ese camino, y de hecho fue por ahí. Pero más allá de que haya encontrado signos que lo convocó a hacer cine, hay algo que es su propia sensibilidad. Y yo recuerdo, para cerrar, y para ahora que hable más él que yo, la primera vez que lo conocí a Lisandro, como la última vez que estuve con él,
me llamaba muchísimo la atención de que íbamos caminando. Cualquier cosa que veía, de alguna manera lo relacionaba con una posibilidad de una película. O, como la última vez, que fue en realidad un diálogo por teléfono, eh, la idea de que uno se levanta a la mañana con la posibilidad de una escena para una película. Entonces yo me daba cuenta que era una persona cuya relación con el cine era de una vitalidad y de una constancia que eso explicaba, o en todo caso era un primer camino de explorar de dónde proviene el cine de Lisandro Alonso. Así que por aquí voy a empezar. Quiero agradecerte, Lisandro, nuevamente que estás acá. Y me gustaría que empecemos por la última, por Eureka, que es probablemente tu película más compleja. Para quienes no la hayan visto, es una película, digo, está dividida en 3 movimientos, porque sí dice que tiene 3 partes. Y creo yo que es como una pieza musical que tiene movimientos. En realidad es una sola película, una sola pieza. Es una película que arranca con una suerte de típica situación de western, un padre que va a buscar a su hija a una ciudad. Luego, gran parte del film tiene su peso narrativo en una reserva no muy lejos de Nebraska, Park Ridge, y posteriormente en un pasaje quizás inesperado y fantástico, la película se dirige en el relato hacia otro tiempo y a otro territorio, que es Brasil en la década del 70. Es una película compleja, espacios, tiempos, modos narrativos, cantidad de actores, actrices, profesionales y no profesionales, que es probablemente la película más ambiciosa junto con Jauja desde el punto de vista del valor de producción, si se quiere pensar así. Yo creo igual que Lisandro, tenga el dinero que tenga, las películas que él hace son películas de él. Porque nadie es capaz, por ejemplo, de esperar en un plano, que la dignidad del plano se llegue a sentir desde que empieza hasta que termina durante 5 o 6 minutos, y el espectador haga esa experiencia de mirar a un personaje que está decidiendo una cuestión específica y que el tiempo que necesita ese personaje para ser visto pensando sobre lo que está pensando, tiene que durar el tiempo que tiene que durar. Los cineastas que no tienen personalidad y los productores que avasallan a esa persona que tiene su personalidad no le permiten hacer esas películas. Lisandro puede tener el dinero que tenga a su disposición, pero los planos son del señor Lisandro Alonso. Entonces, esto es lo primero que yo quiero decir como introducción y empezarte a preguntar un poco, eh, que yo sé un poco la respuesta de lo que te voy a preguntar, pero quiero retomarla. Es cómo arranca la idea de hacer una película en donde vos sentiste la necesidad de filmar una reserva india, una reserva donde viven, en este caso, los Dakota. Eh, ¿Por qué un cineasta argentino termina filmando una reserva india? Y digo India porque creo que a veces la Native American, como se suele decir, es una denominación ligeramente peligrosa. Porque si ellos son los Native American, los otros son Cultural American. Es decir, que son como animales sin cultura. Y la realidad es que no es así. Entonces, ¿cómo es que te encontraste? ¿Por qué elegiste filmar eso? Y a partir de esto empecemos a hablar. Estás Tenés el muteado, micro, Lisandro. Estás en desmuteate. mute. Ahora sí, les agradezco a todos por su tiempo y por la curiosidad de participar de esta charla. Bueno, a todos, a Inspirados y a Roger por su presentación. Me pone muy contento estar lejos de la ciudad, hablando con gente que está mucho más lejos de donde estoy yo. A ver, para darle un poco de perspectiva propia y a la pregunta que me haces, a veces me suelo ir por las ramas. Roger ya me conoce, pero seguramente me va a poner freno en caso de que desvíe la atención sobre lo que me preguntaste. Mira, me agarró de casualidad después del 2014 de presentar Jauja en el primer festival que fue el Festival de Cannes. Inmediatamente me gano unas becas ahí, como unos fellowships para hacer en Boston y en Manhattan. Y sin pensarlo mucho,
vi que era una buena oportunidad para viajar bueno, con mi ex mujer y mis hijos a pasar un tiempito en Estados Unidos. Pasé como un año entre Boston y Nueva York. Y estando ahí, yo ya tenía ahí como un germen de una idea que me había quedado de la película anterior. Siempre como que las ideas, ahora pensándolo un poquito, me parece que las ideas siempre que quiero filmar o con la gente con la que quiero filmar siempre está dentro de mí. No es que, digo, puedo ir cambiando de actores no profesionales a profesionales, pero el germen básicamente son similares. Siempre me interesó medio como filmar con gente que la veo que está como un poco fuera del sistema, ¿no? O por elección propia o por ajena. Y siempre me dio un poco más de curiosidad mirar a esa gente que a lo mejor no tiene tanta cámara y micrófono cerca y tratar de aprender algo de ellos, aunque ellos no me quieran enseñar nada. Entonces, a través del cine creo que se puede generar como un juego ahí entre las dos partes que puede haber como un resultado eh, generoso para el espectador que asista a la sala, que generalmente con las personas con las que filmo no van a una sala de cine. Digo, de hecho, hay muchos actores con los que trabajé, no profesionales, que la primera vez que fueron a un cine fueron las películas que protagonizaban. Pero en este caso específico de la última película, se llama Eureka, que nunca había pensado jamás que yo iba a poder hacer una película hablada en inglés, me agarró en Estados Unidos y yo empecé a pensar, bueno, en inglés, y venía con un germen ya anterior de que yo quería filmar un poco más una película que tenga, que el hueso de la película sea una temática de indios, digo, no lo digo efectivamente, Latinoamérica, o indígenas, o aborígenes, o pueblos originarios, como quieran ponerle. Entonces, estando en Estados Unidos, que tenía una beca para desarrollar el guión, la idea, empecé a pensar quién los había representado e inmediatamente fui al western norteamericano, ¿no? Que es un género que invadió el mundo entero. Y ahí me di cuenta que hay películas que los desrepresentaron. Empecé a investigar un poco e inmediatamente, estando en Estados Unidos, inconscientemente, ¿no? Si me hubiera ganado una beca en el Amazonas, probablemente hubiera hecho un Eureka, estaría filmada íntegramente del Amazonas, o en el Chaco paraguayo. Me agarró en Estados Unidos, yo ya venía con la idea de filmar con nativos, con indios, y digo que nadie se ofenda porque digo indio, porque yo es mi forma de decirlo, pero y no lo considero para nada mal. Pero entonces, inmediatamente, al no conocer mucho, lo llamé a Viggo Mortensen, que somos medio amigotes, y le pregunté si conocía a él gente de alguna reserva en Estados Unidos, e inmediatamente me dijo, sí, Lisandro, conozco, pues estuve en varias. Te recomiendo que vayas a esta, y me dio un par de nombres, un par de familias para que conozca. Y me tomé un par de aviones, alquilé un auto, un Ford Focus ahí en el medio del invierno, a -30 bajo cero, y empecé a viajar por Camino de Ripio unas 4 horas hasta que llegué a la reserva en sí misma. Y bueno, ya había investigado un poco, pero cuando uno pisa la reserva se siente diferente. No la estás viendo a través de un monitor, sino que la estás viendo ahí en vivo. Y empezás a sentir cosas. Y inmediatamente que llegué a la reserva, que no sé, debe ser un lugar donde viven entre 40 y 70 mil personas, ¿no? No están ni siquiera censados, no hay respuesta a una pregunta tan básica como cuánta gente vive aquí. Me empecé a interesar y me relacioné con esta familia amiga de Mortensen, y ellos tenían un hijo que era policía. Solo hay 23 policías para una reserva donde no sabemos si hay entre 40 o 70 mil personas, y las familias suelen ser complejas, digamos, o sea que hay mucho índice de necesidad de orden, ¿no? Propio, porque la policía es una policía propia que tiene en la reserva. Y empecé a subirme a la patrulla de policía, me subí como 4 o 5 veces, 12 horas toda la noche, y íbamos de un lado para el otro. Y ahí, bueno, empecé a tomar nota de algunas cosas, empecé a tomar nota de cosas que pasaban, que después decidimos entre la gente que filmo y la gente con que escribí, que Fabián Casas, un poeta argentino, y Martín Camaño, un novelista argentino, que se integraron en esta última película para organizarla, para dar la mejor versión de mi idea. Y empecé a poner ciertos momentos de la jornada esta de noche, porque este segundo movimiento que menciona Roger pasa como en una noche.
y tratar de organizar las acciones, que esto lo hago en todas las películas, tratar de organizarle el día a la protagonista o el protagonista para que dé a entender al espectador cómo es su forma de habitar ese día, ese mundo y las necesidades que yo siento que tiene esa persona, ese ser humano. Y bueno, ahí empecé a organizar y te das cuenta que, de hecho, también tenía que tratar de evitar el catálogo de los casos policiales, ¿no? Porque se suceden uno tras otro, ¿no? Paran a cargar combustible 15 minutos y después el motor de la camioneta no para. Van de un lugar al otro, tienen muchos problemas. Y bueno, ahí empecé a escribir y después, como para redondear la idea general de la película, dije, che, sería bueno también, por un lado porque siempre quise, no sé, alguien me implantó la idea del western. Desde cuando era chico, yo desde chico, a mí me prohibieron de ver una serie que protagonizaba Michael Landon que se llamaba La familia Ingalls, porque lloraba todos los capítulos, no sé cómo se dice en inglés, una serie muy famosa. Una casa en la Y pradera. exactamente. Todos lloramos con lo mismo. Bueno, pero mi madre me dijo, no, Lisandro, basta, estás tirado en el piso de la cocina, no podés llorar todas las noches, listo, se te acabó la familia Ingalls, se te acabó los Olson y bueno, todos los protagonistas, pero me quedó ese mundo de campo, también siempre mi padre me llevaba, mi padre no es de la ciudad, nació en el campo y siempre teníamos un lugar verde a donde ir, siempre me quedó como esa zona verde que yo le digo que estaba alejada de los semáforos y los guardapolvos blancos escolares. Eh, en fin. Entonces dije, qué bueno sería para mí, esta es la única oportunidad que tengo de mostrar un western filmado a mi manera, con Viggo Mortensen, hablado en inglés, con Chiara Mastroianni, y tratar de poner en situación a la película, porque pasa de ese género absolutamente norteamericano, que invadió todas las formas de cultura posible, me parece. Yo creo que desde la musical, la literatura, bueno, ni hablar, el audiovisual, está impregnado por el western para mí. O mi corta perspectiva hacia la cultura. Y dije, bueno, hay que filmar un western para poner en situación al espectador y después chocarlo contra la realidad del presente de esa gente que el western tácitamente invitaba a hacer el conflicto de muchas de sus historias, pero que los invitaba tácitamente, pero no los escuchaba, no los observaba, no los dejaba hacer, no los dejaba que se interpreten, los tenía como un pretexto para seguir haciendo western que recauden millones y millones de dólares. Y yo dije, che, digo, incluso ya en la familia Ingalls se lo veía muy poco, digamos. El western es rarísimo. No quiero hablar de western porque no tengo tanto conocimiento, pero no trató muy bien a muchas minorías el western, ¿no? Ni las de color, ni las de género, ni en ningún sentido. Entonces dije, bueno, estaría bueno plantear un falso comienzo, como un prólogo, no sé cómo identificarlo, y después chocarlo con el resultado en tiempo presente de esa gente que estuvo en el conflicto de la conquista del oeste, no sé, de la organización de una nación, yo qué sé, de un país, y después ya uno vuela, ¿no? La película Eureka invita a hacer conexiones múltiples, y me parece que, no sé, el mundo hubiera sido diferente si se hubieran filmado diferentes westerns, o si el western no hubiera existido. Llego tan lejos como eso, ¿no? No sé, digo. Quizás no, quizás sí. A mí me gusta pensarlo así, eh, porque me parece que es algo que contagió a los 6 continentes, la manera de hacer películas, los protagonismos. Bueno, el mundo era distinto, tampoco le voy a echar toda la culpa al western. Porque aparte hay mucho del western que me encanta. Pero bueno, la idea, no sé si contesté un poco o presenté un poco la idea de la película. Y para terminar, para presentar la película en su generalidad, me gustaba contrastar esa parte de Norteamérica, esa parte cultural que colonizó culturalmente a muchos. De hecho, porque yo, un chico que nació en Argentina, de padre pampeano y madre española, quiere filmar un western? Digo, no sé quién me puso esa idea en la cabeza, que para ser un mejor director latinoamericano tengo que filmar un western hablado en inglés. Vaya a saber, pero la idea estaba ahí, es un germen, y por fin me lo saqué encima. Después quería como contrastar esa idea del norte de América
con mi visión de pueblos más sudamericanos, que habitan, que pueden todavía seguir habitando la naturaleza, hacer uso de la naturaleza, que todavía pueden cazar, que todavía pueden pescar, que todavía pueden tomar agua del río, y contrastarlo con cómo es vivir hoy y ser una minoría india en Estados Unidos. Que yo creo que ya para ir al germen de mi primera pregunta, eh, de la esencia del coso es, che, si voy a filmar en Estados Unidos, no tengo ni ganas de filmar ni en Nueva York, ni en Cali, ni en Los Ángeles, me gustaría poner la cámara en un pozo negro, en un punto negro que yo siento que es algo de lo que yo no veo. No veo políticos que salgan de Pine Ridge, no veo cantantes, no veo actores, no veo actrices, no veo deportistas que salgan de ese lugar. Entonces me pregunto, che, ¿por qué? Si esta gente todavía respira, ¿por qué no aparecen como otras minorías dentro de la cultura norteamericana? Y aún así, para ir más y ya entregarme a futuras preguntas, reflexiones, todos juntos, digo, se me hace que hoy, sobre todo desde Sudamérica, pensamos que puede ser una meca, digamos, cierto lugar del primer mundo. Entonces yo me empiezo a preguntar, che, si Estados Unidos trata o destrata de esta manera a 40.000 personas, ¿qué se puede esperar de esta gente, ¿no? De este gobierno? Y lo digo en base a eso porque digo, yo hace mucho que filmo con gente que pisa tierra, y generalmente la pisa descalza. Entonces, digo, y en mucha de esa gente descalza, hoy en tiempo presente, se va caminando de Centroamérica para tratar de cruzar una frontera en México y tratar de acceder a ese primer mundo. Y yo no sé si van a encontrar lo que ellos buscan, porque ponen en riesgo su vida, se alejan de su familia, de sus afectos, de su cultura, en pos de, y sí, seguramente en el país donde viven no tienen las mejores de las democracias, seguramente son imperfectas, pero hay algo ahí raro, ¿no? Que cada uno sabrá cuál es su mejor futuro, su mejor versión de futuro y dónde encontrarla. Yo hago miles de estas conexiones, pero puede ser que en la película no existan, que las vengo arrastrando de otros lugares. Perdón si me extendí, Roger y demás. Estás Que te muteado. extiendas, Ceci, que te extiendas es lo que corresponde. Y Ok. no, me gusta mucho como lo has dicho porque me parece que es por ahí. Vos me contabas algo que me quedó, desde que me lo contaste, me quedé pensando. El otro día dando clases en una universidad en Chile, de inmediato tomé tu ejemplo, ¿no? Hay un hermoso texto de Pedro Costa, que es una conferencia que le dio a un conjunto de alumnos en 2004 en una universidad en Japón, se llama Sendai, y todo el texto de Costa tiene dos movimientos. Por un lado, la idea de que los grandes cineastas no abren completamente la puerta del mundo que representan. O sea, la puerta está entreabierta. Y hace una suerte de, toma como metáfora que McDonald's siempre las puertas están abiertas, ¿no? Entonces, que las películas mantienen como una zona cerrada. Y lo segundo que dice, antes de hablar de que el cine es esto, aquello, lo otro, o de ponernos a discutir sobre situaciones asociadas a la estética o a la narrativa o lo que fuera, dice, el cine nació para decir que no todo está bien, ¿no? Esa es la idea que él tiene ahí. Y vos yo te entrevistaba y me hablabas un poco el trabajo y la genealogía de la película, hay algo que has dicho con tanta contundencia, que es, te diste cuenta que en Nebraska, no muy lejos de ese lugar, la expectativa de vida de los ciudadanos era de 70 años. Apenas unos kilómetros en donde estaba filmando, en Palm Beach, la expectativa de la gente que vive en esa reserva era de 50 años. Es muy cerca un lugar respecto del otro, y esto te llevaba a concluir, hay algo que no está bien, ¿no? Y me parece que ahí hay algo que yo tengo la impresión que desde ese descubrimiento, la película trabaja en una cantidad de elementos que a mí me resultan sumamente ricos. No sé cómo ves eso. Bueno,
eso es una realidad que pasa ahí, sí, en esos 10 kilómetros de distancia que hay entre Pine Ridge y Nebraska, que es algo que yo no puedo, no me entra, digo, no puedo entender porque digo, mirá, de los dos lados de los 10 kilómetros que los separan, es la misma cantidad, son los mismos seres humanos con la misma cantidad de huesos. Hay alguien que no está haciendo los deberes porque no quiere o porque no le interesa. Y eso me hace pensar, en realidad, digo, más allá de la película, ¿no? De la Argentina que vivo yo, del mundo de hoy, el mundo en el que a mí me toca ser testigo y observar. Y, y trato de observar, digo, esas lecturas que hago de por qué unos sí, otros no. Digo, no solo en esta película, en las anteriores, digamos, ¿no? También trato de ver por qué este sí, por qué este no, por qué este tiene ciertos beneficios, por qué este no tiene ciertos beneficios. Me acuerdo cuando filmamos eh, Los Muertos, filmamos en el 2003, algo así, se estrenó en el 2004, una película de un hombre que sale de una cárcel después de estar 30 años y vuelve a una isla en la provincia de Santa Fe, al norte de Buenos Aires, para ver si su hija, luego de todo ese tiempo, continúa con vida. Y cuando empecé a buscar locaciones, yo siempre voy con una carpita solo, entonces empiezo a buscar locaciones y capaz que veo un rancho así de barro y me paro unos días para romper, me quedé ahí con Argentino Vargas, se llama. Argentino Vargas vivía como un rancho de barro con 2 mujeres y con 6 o 7 de sus 24 hijos. Obviamente que no le voy a dar un guión, le voy a preguntar si lo quiere leer e invitarlo a trabajar en una película. Entonces, la aproximación es muy distinta, hay que tener cierto tacto y sobre todo estar dispuesto a escuchar más que hablar. Pero en un momento, como él no habla mucho, y los silencios eran como que sobrevolaban los días. Para romper el hielo le pregunté qué opinaba de esto que nos estaba ocurriendo en Buenos Aires, de que el gobierno, las autoridades se habían quedado con los ahorros de la gente en los bancos, ¿no? El famoso corralito, no sé si usted está en situación de aquello que pasó, ¿viste? Y le dije, che, argentino, ¿viste qué opinás de los bancos que se quedó con los ahorros de la gente? Me miró y me preguntó qué es un banco. Entonces, cuando alguien te chocas contra una pregunta que no la ves venir de ningún lugar y te marca una realidad tan contundente, y bueno, ya para mí ahí hay un conflicto enorme, que ya vale la pena llevar la cámara, llevar a mis amigos profesionales, llevar los micrófonos y coexistir. Y esto que te decía Vigo, o que leía sobre Vigo, que cuando dice que las películas que hacemos eh, serán lo que tengan que ser o no serán nada, digo, que es como, bueno, Lisandro va ahí y no intenta poner digo, obviamente que tengo un encuadre y tengo un punto de vista, pero no intento como remarcarlo. Me parece que yo cuando ya me siento seguro que ahí hay un conflicto, que yo no lo voy a mejorar eso, yo no puedo mejorar un gesto argentino Vargas cuando es alguien que me pregunta esas cosas y yo veo la realidad que vive. Sería tonto de mi parte tratar de moldear a ese personaje. Puedo intentar decirle por dónde se tiene que mover adelante la cámara, pero no puedo marcarle un gesto. Entonces, ahí me parece que me dejo ser y ese es si tengo algún talento, me parece que es ese, y saber rodearme de la gente que me ayuda a hacer las películas y tratar de nada, de mostrar que las ganas que tengo o que tenemos de conocer a gente que si no tuviera la posibilidad de hacer una película no podría conocer nunca en mi vida. Entonces, cuando vas vuelta a Estados Unidos, a Pine Ridge, y ves cómo viven, decís, che, la puta, qué bien les puede venir a esto que alguien, por más que sea extranjero, que hable mal en inglés, los escuche un rato y les proponga trabajar en una película que no va a ser un hit comercial, pero que los trate, no sé, que les ponga el oído y que los trate a un mismo nivel y que coexiste una energía de trabajo en un proyecto serio de esas dos partes tan distintas y creo que es muy productivo para mí y quizás no tanto para ellos, pero creo que es una buena experiencia. Generalmente
cuando les muestro la película a la gente con la que vengo trabajando hace 20 años en diferentes proyectos, quizás no disfrutan tanto de la película, pero después me dicen que que han disfrutado del proyecto de hacerla, ¿no? De la parte de juntarse todos los días a las 10 de la mañana, de ver que hay alguien que viene de otro contexto cultural y los escucha atentamente, que ellos deciden o me explican dónde poner la cámara, porque la naturaleza se mueve de tal o cual manera, y cómo organizamos la acción que se desarrolla dentro de los planos en conjunto con el resto del equipo. Me parece que se genera una buena relación que sin el cine no podría lograrla. Digamos, es muy diferente para mí si voy tomo notas o si voy saco fotos. El hecho de coexistir, convivir durante 2, 3, 4, 5 semanas en esos lugares y que ellos vean, que nosotros veamos que tenemos un interés supremo por ser sinceros con la película, me parece que es bueno, o por lo menos es bueno para mí, no sé si es tan bueno para ellos. Estás muteado, Roger. Sí, esto que estás diciendo, mirá que he hablado mucho contigo y he leído cosas que has dicho muchas veces, pero también da otra perspectiva de cómo funciona tu trabajo, que en principio parece ser que está llevado por dos elementos. El primero es el encuentro con un paisaje, un lugar, más que un paisaje, un lugar, y con los que están en ese lugar, ¿no? Y a partir de eso hay un encuentro, un intercambio, y allí es donde vos entendés que hay algo para contar. Primero mirar y después contar. Te quería preguntar, eh, recién dijiste, tanto para el caso de Argentino Vargas, pero también para los eventuales personajes de Eureka, eh, ¿cómo ibas? Me gustaría saber cómo trabajás una escena. Por ejemplo, en Eureka eh, hay una escena que es la introducción al universo de Palm Ridge. Hay un pasaje extraordinario del western tal cual es a la casa donde se desarrolla o viven los que van a tener el relato en sus cuerpos, porque son una mujer y una chica joven. Eh, ¿Cómo trabajás con ellas las escenas? Es decir, me gustaría saber cómo es el momento de filmar, si nos puedes contar. eh, hay una lectura de guión, hay una lectura, hay un ensayo de los movimientos con ellos, o simplemente vos confiás en, vamos a hacer esto, y se filma. ¿Cómo es el trabajo en relación al tiempo en el espacio de los planos? Porque parte de tu cine se caracteriza por, en algunos casos, no siempre, pero hay algunas escenas que los planos tienen una duración eh, mayor a la que suele tener la gramática del cine contemporáneo, que es una gramática del apuro y de la sobreexcitación. En tu caso, vos permaneces en el plano y en el plano se empieza a ver que hay muchísimo para ver y que en realidad hay una riqueza y una abundancia que quien sabe mirar tiene muchísima información para aprender y entender. Pero lo que me gustaría saber es si lo planificás, si se ensaya, si no se ensaya, cómo son los movimientos de dirección que haces, incluyendo, si es posible, los encuadres. Si bien estás trabajando hace 2 años, en las 2 últimas películas con un director de fotografía que entiende muy, pero muy bien qué significa encuadrar, vos no sos una persona que descuide la composición de un plano. Entonces te quería preguntar un poco todo esto que te acabo de decir. Sí, bueno, depende mucho yo qué sé, depende mucho de cada uno, de cada persona, digamos. Digo, en esta parte, por ejemplo, en esta parte de Eureka, donde filmamos a la protagonista policía, ella en realidad ya es oficial de policía, fue oficial de policía durante 4 años, o sea que yo generalmente filmamos en interiores, algunas escenas en exteriores, pero muchas en interiores porque estábamos a -30 grados bajo cero de noche, hacía un frío
importante. Esa O sea parte que la, hay muchas esa parte la escenas. entendemos, Lisandro, acá, no te Sí, preocupes. es verdad. Bueno, eh, espero que la entiendan, sí, sí, no, seguro que la entienden mejor que yo porque es terrible. Yo cuando ya, otra realidad que ya vi que son 6 meses, creo que usted la tiene un poquito más controlada, la temperatura, pero cuando estos muchachos y muchachas vienen 6 meses sin la más mínima ayuda de la tecnología, sea a calefaccionarse, a iluminarse, a, bueno, controlar cosas que nosotros dábamos como por hecho, es muy terrible. Pero bueno, volviendo a este tema que ustedes conocen muy bien, que es la temperatura, que yo me tenía que, la sufría. De hecho, hago un paréntesis, después continúo, sufrí varias bajas en el equipo por el tema de la temperatura. El director de fotografía, Timo Salminen, que es finlandés, venía mal, no, sí, venía mal curado de una neumonía, que no me quiso decir porque es una persona que ya tiene sus años, tiene 70 años creo, pero es como muy punk, es muy duro y no me quiso decir que venía mal salido de una neumonía y arrancamos a filmar y yo en lo que menos pensé es que un finlandés iba a tener problema con el frío, pero bueno, la neumonía es otra cosa y a las 4 horas de empezar el primer día de rodaje colapsó por el frío, porque estaba respirando aire congelado y sus pulmones no dieron más y tuvimos que llamar a una ambulancia en pleno primer día de rodaje, que por suerte llegó rápido, porque Pine Ridge vos podés llamar a una ambulancia y puede caer a los 2 días, porque tienen, no sé, pocas y mucha demanda. En este caso llegó rápido y tuvimos que parar el rodaje y yo tuve que parar, empezar a conseguir otro fotógrafo que terminó reemplazando a Timo Salminen, que viene de España, y esto, volviendo a tu pregunta, Roger, fue otro nuevo desafío para mí, porque yo venía trabajando con Timo desde los últimos 10 años, digamos, pensando junto con él y a través de su trabajo y él a través del mío, y teníamos como una igualdad a la hora de definir el encuadre, la puesta de luz, la acción de los personajes. Bueno, cuando viene otro factor tan importante como es el camarógrafo y el que ilumina la escena, que la iluminación hace al movimiento del personaje, bueno, todo era nuevo para mí. Entonces, nosotros, bueno, vemos el lugar donde queremos filmar, sea interior o exterior, vemos si podemos controlar la luz, pues tampoco tenemos tantos recursos, y de qué manera podemos controlarla, y uno, ahí es cuando entra, me parece que todo el trabajo previo que hago, que me parece que mucho de mi trabajo está dado y hecho antes del primer día de rodaje, sobre todo con los actores, porque trato de generar, yo por ejemplo, en Pine Ridge, que es una zona media áspera y lejos de Argentina, la visité como 5 o 6 veces antes del primer día de rodaje y la visité durante 4 años. O sea, le fui 5, 6, 7 veces durante 4 años. La conozco en invierno, en primavera y en verano. Y vi cómo eran las personas que habitan ese lugar en diferentes periodos y temperaturas, lo cual me sirvió mucho. Entonces, se genera una relación de que nos vamos conociendo mucho antes de filmar y creo que eso es un círculo de confianza que se da entre las dos partes que ya genera cierto, no sé si confort, pero tranquilidad. Entonces, cuando yo le digo, mira, a la policía, vos vas a salir de tu cuarto, vas a ir a la cocina, vas a preparar un café, te estás por ir, vas a encender el auto y sabes que por delante te quedan 12 horas de trabajo de noche con casos que ya experimentaste, pero se pueden volver a repetir y fueron traumáticos. Digo, en su vida personal abrió la puerta de 17 casas donde había 17 chicos suicidados. Entonces ella sabe perfectamente a dónde sale y qué puede encontrar. Y yo sé que ella sabe. Entonces, vuelvo a reiterar lo mismo que con Argentina. Yo no puedo moldear esa experiencia de ella. Ella ya lo tiene, aunque intente actuar, que siempre le digo, mira, no intentes actuar porque no sos actriz o no sos actor, y si hubiera querido que alguien actúe, hubiera llamado a un profesional. Te llamo a vos porque sé que te acercás al hueso de la persona que yo escribí el guión para que interprete esta idea de película que tengo. Entonces le preguntaba muchas veces a la Ina, que es el nombre de la policía, che, ¿dónde tendría que estar? A ver, porque ella también quería dejar y enseñar que ella sigue un protocolo policial
y que no le da lo mismo moverse de una manera u otra cuando abre una puerta solo porque está actuando o actuando por una película. Ella me decía, no, Lisandro, vamos a hacerlo en cierto modo documental, o yo no quiero quedar como una tonta delante de los policías amigos míos que vean la película, como que soy una mala alumna de las cosas que me enseñaron en la academia. Entonces ella, al igual que otros personajes, al igual que Misael Saavedra, el chico de mi primera película, que era un chico que, woodcutter, no sé cómo decir, un hachero, que me decía, no, Lisandro, no pongas la cámara ahí, porque yo voy a terminar de cortar esta rama y se te va a caer encima. Entonces, mejor mover la cámara para el otro lado y yo te voy a ayudar a generar el encuadre o lo que vos querés mostrar en esta situación. Lo mismo con Argentino Vargas, no sé, hay una escena que va a buscar miel a un panal natural que está dentro de un árbol que nadie descubre, sino él, porque habita ese lugar, y me dice, no, mirá, si yo me muevo así, las abejas van a ir para donde estás vos, movete, hace esto, déjame rango a mí para que no me piquen, es más. Entonces, es llegar a esa organización requiere un trabajo previo que es conocerse, almorzar, tomar mate, quedarse en silencio, yo qué sé, tomarse una copa de vino, hacer una sobremesa, para que el otro tenga la libertad y te dé el lugar a vos que necesitas para ser mejor cineasta. Que decían, no, que no se sienta como que viene a ser un robot, sino que se siente que viene a aportar a esta idea vaga, en muchos casos, porque en muchos casos trabajo con gente que no sabe leer, y en muchos casos, aunque sepan leer, no vale la pena darles un guión cinematográfico porque es una herramienta cinematográfica el guión que demanda conocer los códigos de un guión para saber interpretarlos de la mejor manera posible, porque muchas veces un guión solo se traduce a un nivel técnico de cuántos micrófonos llevar, si es interior, si es exterior, es data que le sirve al equipo técnico. Igual así, o a un actor profesional que sabe cómo interpretarlo, pero a un no actor darle un guión se puede confundir. O al menos eso intento yo, que no se confunda más de lo que puede apesadumbrarle una situación donde tenés a 8 o 9 personas mirándote durante 6 minutos y vos tenés que sentirte como que no estás nervioso, que estás haciendo eso que ya experimentaste. Entonces, volviendo a tu pregunta original, eso me parece que es un juego de ida y vuelta. Con el equipo que me dice cómo organizar ciertas cosas de iluminación o de sonido, pero también sobre todo con el protagonista de la película que estoy haciendo, que yo me relajo mucho en que el otro también me pueda ayudar a organizar la escena, sobre todo porque filmo, al no ser escenas de corte, son generalmente mucho un único plano, plano medio, medio americano o general, donde el espectador puede elegir qué mirar, no es que corto a primeros planos, donde guío más la mirada del espectador, entonces uno va construyendo un relato por el montaje y por el tamaño de plano. Yo generalmente son planos más amplios donde el espectador se puede distraer en mirar cómo mueve la mejilla o en mirar un cuadro que está puesto ahí a propósito porque tiene cierta información que ese cuadro puede relacionarse con la personaje protagonista o con la que viene a entrar después. Bueno, yo creo que hay muchas veces, con esto termino, que me parece que los lugares o los escenarios cuentan más de los personajes o las personas que intento retratar que ellas mismas y cuentan más sin tener que recurrir al diálogo. Digo, hoy el espectador de hoy o desde hace 20 años desde que empecé a estudiar cine, yo lo considero y es mi deber respetarlo como espectador, y me parece que puede leer de múltiples maneras una escena y que no hay que guiarlo tanto, y que bueno, si hay que guiarlo tanto será un espectador para otra película. Entonces, me parece que hay que dejarlo que haga sus propias conexiones, porque a mí me interesa hacer mis propias conexiones como espectador, no me interesa que me lleven de las narices. Y me parece que las conexiones que hace un espectador ante este cierto tipo de películas, que son las que a mí más me interesan, son incluso mucho más ricas que las que puedo hacer yo como director. Si se entrega a hacer ese juego de conexiones, que es demandante, da mucho más trabajo que otro tipo de películas, pero también uno puede salir mucho más enriquecido de dedicarse a la demanda que le genera, como una novela larga, como ir a, no sé, a un museo y chocarse con una pintura que uno dice, che, ¿y esto?
¿y por qué estos colores? ¿Y por qué es figurativa, es abstracta? ¿Y por qué pintó esto y no aquello? Yo no tengo ni idea. Hay miles de pinturas que paso de largo y hay otras que me quedo haciendo conexiones que vienen, o quiere el artista, pero también de algo que traigo yo arrastrando hace 48 años. Y me parece que eso con el cine se puede hacer si uno tiene los elementos adecuados y sabe más o menos cómo relacionarlos en el todo de la película que propone. ¿Ya se durmieron todos? ¿O qué más? No, no, no. Yo perdí la conexión. Ah, ok. Ahí volví. Te quería preguntar algo que no, me parece, a mí me gusta mucho escucharte porque a mí me parece muy sincera la forma en la que vos reconstruís el modo en que trabajás. Eh, Hay un momento que coinciden con dos cambios esenciales en tus películas. Es Liverpool, disculpa, es Jauja, en Mm, tanto que aparece en tu vida Viggo Mortensen, que no es cualquier actor, no solamente no. porque es un hombre que habla 7 idiomas, entre ellos el español, sino porque es una persona muy sensible, particularmente sensible, alguien que le interesa la poesía, alguien que pudo conectar con vos, ¿no? De una manera fabulosa, a pesar de que para la mayor parte del público es un personaje del Señor de los Anillos, de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo cuando presenté Jauja en el Festival de Hamburgo, la sala estaba repleta. Claro, iban a ver a Aragorn. Sí, yo creo que dije, bueno, quiero decirles, antes que nada, que esto no es una película de Mortensen, es una película de Lisandro Alonso, ¿no? Por suerte fue buena la recepción en aquella ocasión. Pero te quería preguntar, porque ese encuentro fue un poco esencial en tu vida, es un giro en tu cine, y es un giro doble, porque también es un encuentro con otra persona que vos la nombraste, que es Fabián Casas. O sea, hasta allí tus películas tenían una concentración, si se quiere, minimalista respecto del relato, maximalista desde el punto de vista de los encuadres, donde eran hombres solos, un hachero, un expresidiario, un hombre que trabaja en un barco, a veces en búsqueda de sus hijos, a veces no. Pero con Jauja aparece una dimensión fantástica. Digamos, hay viajes en el tiempo, pero hay dos elementos ahí claves, porque por un lado es la aparición de lo fantástico, y digo lo fantástico y no realismo mágico, es una distinción que yo quiero hacer y insistir que hay una diferencia en eso, que no viene al caso ahora, pero hago esa diferencia. Y por otro lado, trabajar con un actor que es un actor de los grandes actores del cine contemporáneo, que es Viggo Mortensen, en un sistema como el tuyo que venía hasta Liverpool. Yo creo que en Liverpool ya alcanzaba una excelencia de lo que hacía, ya todo estaba como de alguna forma bajo control, en un buen sentido de eso, pero vos tomaste una decisión magnífica, que es hacer algo no en contra de lo que hiciste antes, pero sí claramente hacia un viaje medio inesperado, de mayor riesgo. Entonces quería que si podés reconstruir eso que pasa en Jauja, la aparición de lo fantástico, el encuentro con Casas, qué pasa con Mortensen, un actor profesional que nunca habías tenido a alguien enfrente, para llegar luego a tener a la hija de Marcello, entre otros, en la película posterior, y otros actores o actrices o actores o directores. Ahí está Rafi Pitts, que es un cineasta, en la última, es un cineasta iraní que hace un papel muy divertido. Pero quería preguntarte ese momento, porque es un momento fundamental. Bueno, está bien, Roger. Eso es todo, digo, uno parece, digo, a mí mismo a veces me parece que hablo y dejo todo bueno, lo que salga, salga, y no es, digo, es un poco así, pero es lo que salga, salga, pero después todo manejado, repensado. No hay un día que no me despierte y piense en la película próxima que voy a hacer. Por más que me quede a 10 años luz o me quede a 4 meses de hacerla.
yo siempre pienso, hay algo que me lleva ahí, que pienso en una imagen o en algo, hay algo que está latiendo ahí que me hace caer nuevamente en el cine. Pero siempre tuve como una preocupación cuando estaba estudiando más a partir de ver, no sé, o leer o estudiar más cineastas más como más de corte social, no sé, me había llamado mucho la atención el neorrealismo italiano, Fernando Birri, Jorge Prelorán, el sistema que tenía para hacer sus primeros documentales etnográficos. Siempre me pareció que el cine tenía esa función donde se podía mostrar gente que nadie quería ver o que no se evidenciaban como parte del mundo en el que vivimos, o parte del mundo en el que yo vivía. Y creo que eso me pasaba cuando me iba al campo todos los fines de semana y yo encontraba gente que cuando volvía a la ciudad nadie me ponía al oído porque era gente que no existía para ellos. Yo qué sé, gente que carneaba un lechón o que pescábamos ranas o anguilas y demás. Ahora, con los actores me pasaba un poco eso hasta que después de Liverpool, que la terminamos en el año 2008, sentí, como ya medio que te conté, que me estaba como repitiendo las herramientas de trabajo y ahí, bueno, pasaron varias cosas. Sentí eso. Sentí que no sabía muy bien dónde ir con el trabajo que hacía, porque son películas muy particulares que, bueno, hoy ya decantó y ya lo tengo más asimilado, que no van a tener una comunicación como otras películas las tienen hoy en día con las salas comerciales, o sea que yo ya hoy, digo, yo también tengo 48 años, ya no tengo 28, y yo ya sé más o menos el lugar que me gusta o que me tocó habitar con las películas que hago. Entonces, lo mío va más por festivales de cine, cinematecas, universidades, retrospectivas, en fin. Y estoy feliz y me siento muy afortunado porque con el cine, con el tipo de películas que hago, poder seguir pensando en hacer películas ya me parece que es un éxito que ni yo hubiera pensado jamás en mi vida. Entonces, siempre me dediqué a encontrar seres o personas olvidadas un poco de las pantallas, hasta que con la película, mira, es con la película más personal, más caprichosa y quizás la más difícil de acceder hasta aquel momento, que era Fantasma, una película en sí mismo, que pasa toda dentro de un edificio, nada, me invitan al Festival de Toronto y en una fiesta de cine latinoamericano, que me llama Diana Sánchez, que en aquel momento trabajaba para acá, me dice, venite que hay una fiesta, y a mí me gusta ir a las fiestas, me tomo 3, 4 copitas y me mando, ¿para qué rechazo esto? Eh... Hola, Sí, estoy de vuelta. estás. Entonces, me tomé esas 3, 4 copitas, digo, no amanezco en la fiesta, voy a la fiesta y viene Diana y me dice, vení que te quiero presentar a Viggo Mortensen. Y yo también, yo esto lo tenía, no lo tenía mucho, lo tenía muy arriba porque había visto una película de Cronenberg, también ahí de aquel lado del mundo, que se llamaba Una historia de violencia, y Viggo ahí me había parecido así como sublime. Yo creo que hasta el día de hoy es su mejor película y una muy buena de Cronenberg. Y voy y me dice, ¿qué hace, flaco? Y ya cuando me habló en español, medio aporteñado, a su manera, yo dije, me olvidé de que era un actor. Digo, me olvidé que yo tenía ciertos pruritos para con los actores profesionales, porque no les creo, no me interesa, esa cosa de celebrity y demás. Y le empecé a hablar quizás un poco más pasado de vueltas, de lo que yo le hubiera esperado para un primer encuentro, pero nos quedamos hablando como 15, 20 minutos. Y desde, eso fue en el año 2006. Y desde ahí dije, che, no, este tipo es accesible, es interesante, habla español. Y ya me quedé pensando todo el tiempo en que quería hacer una película con él. Después filmé el Liverpool en el 2008, pero yo siempre pensé, voy a filmar con Vigo, voy a filmar conmigo. Y era una cosa que estaba dentro de mi cabeza. Vigo ya se había olvidado de mí a los 15 minutos. Entonces, seguí buscando conexiones posibles para hacer una película con él y en eso descubro, además de que yo no lo conocía, Fabián Casas, lo que había escrito ni en persona, a través de Alejandro Lingente, un periodista que había hecho había adaptado al cine una novela primera, Ocio, de Fabián Casas, con Juan Villegas. Me contacto con Lingenti y él me contacta con Fabián Casas y yo sabía que Fabián Casas, poeta, y Viggo Mortensen tenían una conexión muy grande a través de un equipo de fútbol, San Lorenzo, que son dos enfermos mentales que están todo el tiempo hablando de fútbol, que a mí el fútbol no me interesa poco y nada,
Entonces, lo contacto a Fabián y le cuento un poco el proyecto, que tenía una idea, germen. En todo eso hice una pausa del 2008 hasta el 2014, digo, que estrenamos esta película que protagoniza Viggo Mortensen. Bueno, ahí pasan, no sé, 6, 7 años. Y Fabián, y yo dije, bueno, ya cuando en el 2008 dije, che, después de hacer Liverpool estoy repitiendo las mismas herramientas, empecé a pensar nuevas preguntas para realizar con el cine, bueno, nuevas preguntas, nuevas respuestas. Entonces dije, bueno, diciendo para la pelota, ¿con quién te gustaría dejar de hacer la película que ya sabes cómo hacer? Correte un poco, a ver, ¿con quién te gustaría trabajar? Y bueno, ahí salió Mortensen, salió Fabián Casas, que era el mundo de la poesía, que yo no dominaba, que es otro mundo, yo vengo más como un realismo naturalista, minimalista, y chocarse con un poeta era abrir un montón de puertas, y después pensé, ¿con quién te gustaría construir una imagen en conjunto? Y pensé en Timo Salminen, porque ya tenía una fuerte conexión con el cine de Aki Kaurismäki, por más que somos muy distintos, ya me gustaba mucho cómo él había inventado su microclima cinematográfico, junto con Timo Salminen. Entonces ahí empecé a juntar elementos, a triangularlos y a hablar con Fabián. Y bueno, y Fabián no es un guionista de cine, digamos. Fabián me dijo, bueno, mira, hagamos primero, si vamos a trabajar juntos, te propongo que nos hagamos amigos, muy argentino esto, claro. Tuvimos 2 años para hacernos amigos, digamos. Él empezó a tener hijos, yo también, comimos un asado. Y estuvimos 2 años antes de más o menos pasar la primera idea de la película a un guión, y después estuvimos 2 años más para convencerlo a Viggo, porque Viggo le interesaba la historia por esta conexión. Viggo había visto algunas de mis películas, le habían gustado, sobre todo Los Muertos, y le daba mucha curiosidad la poesía de Fabián Casas llevada a un guión en conjunto conmigo y ver qué podía salir. Pero claro, Viggo me dijo, mirá, Lisandro, vos sos muy, digo, la gente nunca sabe cómo van a terminar tus películas, yo tengo que poner el cuerpo, digo, tengo una carrera realizada. Para mí es como un salto al vacío, meterme en una de tus películas y terminar como expuesto de más, que después eso genera mucha cosa a mí, porque digo, después yo estoy abriendo una puerta que después van a venir miles de colegas tuyos a decirme, che, yo también quiero filmar con vos, y yo no sé si voy a tener ganas de filmar con todos tus colegas o con todas, digo, creo que me entienden lo que quiero decir. Era abrir una puerta para él también, hacer películas de cero presupuesto, que no son comerciales, que abren una mirada personal, y claro, bueno, Vigo es un manantial para aportar a ese tipo de películas. Pero bueno, estuvimos 2 años dando vuelta, hasta que medio Fabián lo acorraló un poco, o no lo acorraló, le dijo, che, Vigo, vamos a hacerla, dale, es ahora. Y Vigo dijo, y ahí se embarcó Vigo, y no solo terminó actuando, sino que terminó haciendo la música, siendo productor de la película, y un amigo al día de hoy, no sé, inmenso, un compañero, digo, ya tengo una relación que excede lo profesional, que sé de sus proyectos. Ahora acaba de dirigir su segunda película, que va a estrenar ahora en mayo. Está trabajando mucho como director y es un genio. Y es como dice Cronenberg, ¿no? Que yo ya lo escuché varias veces a Cronenberg, que dice que llevar a Viggo Mortensen a un rodaje es como llevar un equipo entero de producción. Y la verdad que lo es, porque es un tipo que, o al menos en mi caso, aporta muchísimo. Y no porque aporta porque quiere tener protagonismo, porque aporta a hacer posible tu mejor versión como director de tu propia película. Y eso yo no estaba acostumbrado, yo nunca había trabajado con actores. Imagínate que el primer actor que trabajé en mi vida es Viggo Mortensen. Y Viggo en un momento me dijo, estábamos filmando en Lobería, ya las escenas del acantilado de Jauja, y una noche, yo también, que me estaba medio trasnochado y feliz, yo ya el hecho de estar trabajando en una película con Viggo Mortensen, con todos mis colegas, que habíamos trabajado durante 15 años antes en películas de Un día en la vida de, que nadie conoce, a estar en el mismo set con Viggo Mortensen, no lo podíamos creer, y ya me daba una seguridad total el hecho de que esté, pero no, tampoco sé cómo dirigir a un actor. Yo no trato de diferente a Viggo que a una persona que vive en el monte de toda su vida. Y vino Viggo una vez y me dijo, che, Lisandro, aprovechame un poco, porque che, estoy acá, vine, no me tratás, no sé si porque estás muy indefenso o te da, digo, no sé, te veo frágil, usame, como diciendo,
huevón, dale, vine hasta acá porque quiero hacer la película, que no te dé miedo venir a decirme algo. Cualquier cosa. Y bueno, ahí me quedé, me aflojé un poco, pero tampoco cambié mucho, te digo, no le dije mucho. ¿Qué se le puede decir a un actor como Vigo? Vigo ya sabía muy bien lo que quería hacer, se trajo un sable desde Dinamarca dentro de la cabina de un avión, que no sé cómo lo pudo meter. Y me dediqué a aprender, yo qué sé, y él se dedicó a hacer lo que mejor hace, que es no solo actuar, sino ser uno más del equipo, y yo qué sé, es una persona, yo qué sé, a mí me gusta, digo, quizás más como persona, que digo, es un excelente actor, pero la parte de la persona que uno no conoce, o que mucha gente no conoce, eh, es muy, muy impresionante, y yo no creo que haya muchos actores como él que se metan tanto. De hecho, para contar algo que a él mucho seguramente no le gusta que cuente, el día de la primera reunión que estábamos comiendo un asado en el garage de la casa de mi hermano para presentarles al equipo, que éramos 10 15 personas, Vigo, a 2 semanas de empezar el rodaje en la Patagonia, conoce al equipo y una vez que se van todos, no sé, 2, 3 de la mañana, tipo sobremesa de asado argentino, nos quedamos él tomando la última copita de vino y me dice, Lisandro, ¿tenemos plata para pagar esta película? Yo le dije, bueno, no, no la teníamos. Teníamos cierto presupuesto, pero digo, bueno, es que yo con mi equipo somos amigos, familia, yo les pago después, ellos saben entender que quizás filmo un poco, después muestro lo que filmo y consigo el resto del presupuesto. Bueno, no sé cómo averiguó, yo ya venía trabajando con una coproductora holandesa, con Ilse Hogan, que vengo trabajando hace más de 5 películas, más de 20 años. Y Ilse me llama a los 3 días, no sé cómo se comunicó, él tiene su fuente de información, y me llama ahí, Ilse y me dice, che, Lisandro, creo que tenemos un error acá, porque recibí en mi cuenta de banco en Holanda un montón de plata. Claro, y yo me quedé, y dije, no sé qué me ha pasado. Dije, no sé, fíjate, Ilse, no sé si vos tuviste algún problema, no sé, con tu cuenta de banco, no sé. No, 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 porque me dice, esta Lisandro la abrí exclusivamente para la película, porque habíamos ganado 2 o 3 fonditos europeos. Claro, y dije, bueno, no sé, habrá de esa, no sé, este Vigo habrá sido. Le digo, che, Vigo, y me dijo, no, no, sí, está bien, usemos esa plata para la película. Y había mandado como la mitad del presupuesto de la película, sin decir agua va. Y bueno, eso fue también una señal de apoyo y de que se involucra y que pone todo para que la película salga lo mejor que él sale. Y bueno, eso también te da mucha seguridad para seguir haciendo esos planos de 5 o 6 minutos que vos que mencionás, ¿no? Tener esa gente al lado tuyo que te hace sentir, bueno, pará, no sos un loquito que anda por ahí dando vueltas, sos alguien que tenés una perspectiva de cómo hacer y cómo mostrar las cosas, y eso también me da mucha seguridad como director. Y después no solo eso, y después cuando terminamos Jauja, que la estrenamos en algunos festivales importantes, llama la atención de muchos, me dijo, no, no, acá no terminamos, Lisandro, acá la vamos a empezar a mostrar y vamos a ver cómo hay que distribuir esta película. Y él sabe que si él no acompaña a la película, por más que él la protagoniza, este tipo de películas no se exhiben, no llegan. Entonces, estuvimos como 1 año y medio viajando por el mundo juntos, eh, mostrando la película de la mano, y eso para mí fue no sé, no encuentro que muchos, no tengo colegas que me cuenten cosas parecidas de otros actores, que tengan o no tengan la fama, la sensibilidad de Vigo. Me acuerdo, por ejemplo, en Dinamarca alquiló un auto y nos fuimos con Gita Nordby, una gran actriz danesa, que es como una eminencia. Nos fuimos como en una combi durante 4 o 5 días a cada pequeño pueblito, todos juntos con él, Gita, la chiquita que actúa danesa y la productora, a presentar en pequeños cines, porque él es danés, también tiene pasaporte danés, y bueno, era todo un evento, ¿no? Un evento que no había cámaras de televisión, lo hacía porque él quería enseñar esa película de la cual se sentía contento, no sé si orgulloso, pero contento. Quería presentarse él, que era su primer personaje en donde habla en danés, en su país, y que lo conozcan hablando en danés, que algo que nunca le había pasado previamente en sus películas. Pero bueno, Vigo es eso y muchas cosas más que no vamos a poder abordarlas en este tiempo que nos queda. Para los que están
que me han mensajeado por privado. Efectivamente, digo, el año pasado presentó su libro de poesías en el CCK, en la cúpula, junto con Fabián Casas, haciendo un diálogo precioso. Después vamos a tratar de conseguir el link para que lo escuchen. El libro se llama Ramas para un nido, sí, Ramas para un nido. Preciosa charla entre los dos en el CCK el año pasado. Así que vamos a tratar de conseguirles el link para mandárselos. Bueno, no, me resultó, digamos, en una etapa de la vida, Lisandro, en la que estamos, en donde la mezquindad y el cálculo, o el beneficio económico y el cálculo pareciera ser la única lógica de vínculos, escuchar lo que acabamos de escuchar respecto de alguien que se compromete de vos con él, una relación que no está movida por el lucro. A mí me parece de una importancia capital, porque si seguimos pensando en una dirección como la que estamos pensando, la única lógica de la relación de hombres-mujeres pareciera ser qué me puedes dar vos económicamente y nada más. Entonces, escuchar gestos de secreta solidaridad y de fraternidad, de alguna forma. Lo que acabas de hablar es eso, ¿no? Hay una fraternidad entre un actor y un artista y un cineasta. No es de lo que hoy se suele escuchar, hablar y pensar. Entonces, me parece que eso lo tengo que decir. Te quería preguntar, eh, si vos pudieras decir algo sobre pienso en tus películas, ¿no? Y pienso siempre que hay algunas escenas que me resultan conmovedoras, pero no conmovedoras porque sean para llorar, sino un hombre que atraviesa todo un espacio muy grande, un espacio casi infinito, lleno de nieve en Liverpool. Eh, la aparición del perro en jauja, donde Mortensen, el plano es extraordinario, es un plano en profundidad de campo, el perro hacia el fondo, Mortensen hacia el frente del plano, luego una caminata hasta llegar a un momento donde mirará las estrellas. Eh, Pienso la escena, para mí, de las más extraordinarias que vos hayas jamás filmado, que es el momento en el que la protagonista, la jovencita del segundo movimiento de Eureka, está pensando si se quita la vida o no, y vos te quedás con ella durante mucho tiempo mirándola, observándola. No es una forma igual, dicho sea de paso, no es un suicidio estricto en el sentido como se suelen pensar es ese acto capital de una vida de alguien, sino uno ve que está pensando, no puedo existir más en estas condiciones, ¿no? Y vos eso lo filmas de una manera. Te quería preguntar, es muy difícil porque lo que suelen decir los cineastas ante preguntas como esta es, y no sé, lo intuyo, pero si pudieras ir un poco más, porque vos sabés en realidad, porque no es que lo haces una vez, lo haces muchas veces a lo largo de tus películas. Te quería preguntar, ¿esas escenas están totalmente escritas? ¿Cómo en el acto de filmarlas, aunque estén escritas eventualmente, vas entendiendo en el momento que hay que hacer esto y no aquello? Y el tiempo que tiene que tener. Entonces te quería preguntar sobre eso. Yo sé que es difícil responder esto. Tus colegas siempre frente a algo así dicen, bueno, hay una intuición. Claro que la hay, pero yo creo que hay un saber también y que vos lo sabés. Entonces, si pudieras decir algo de eso. Sí, justamente, bueno, en esa parte tuve la suerte, te digo, también por eso de, de dar con la actriz, no actriz, ya para mí es una actriz genial ella, que se presentó al casting de manera azarosa. Hicimos un casting virtual en la comunidad, ahí en toda la parte de la reserva, y ella se casteó, hizo un video muy infantil, pretendiendo ser la oficial de policía, pero me dio tanta ternura y la amé tanto lo que se notaba de su personalidad que escribimos un papel para ella. Y bueno, y después resultó ser que, claro, era una actriz del carajo. Ella, sí, toda esa escena tiene unas 6, 7 páginas.
de diálogo entre ella y su abuelo. El abuelo, yo estaba sentado al costado de la cámara tirándole los pies para que diga más o menos el texto, pero como tiene una impronta y una voz muy poderosa, me daba tiempo para mí que entre lo que hablaba ella y ella para que yo le diga pistas en inglés sobre lo que tenía que decir, pero ella se acordaba el texto de memoria. Y hicimos 5 o 6 tomas de esas, y claro, es un plano largo, pasa eso que vos comentaste, que hay como un montaje interno de ella que le está, va por una procesión ahí, digo que se nota en los gestos que hace, pero me parece, sí, y bueno, yo me di cuenta que cuando filmamos la primera escena, yo ya dije, ya está, esto está genial, y después, bueno, dije, vamos a ir ajustando algunos ritmos, te voy a ir marcando cuándo moverte de la silla al sillón, cuándo tomar un traguito de té, cuando yo siento que necesitas un empujoncito para provocar una mirada o un estímulo, para generar un gesto y demás, y empezás a jugar con todo, ¿no? Con ella, con el diálogo, con el tiempo, con el frío. Estábamos dentro de un tráiler muy primitivo y hacía un frío de recontra recagarse, y yo le dije, ¿no querés una chaqueta, una manta? No, 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 déjame a mí que el frío me ayuda a sentir, no sé, algo, a sentir más fragilidad, creo. Y bueno, eso, y abrazarme a la taza de té caliente que tiene ese brebaje que me va a teletransportar, reencarnar o llevarme lejos de aquí. Uno ve eso, ve que en la materia prima ofrece, digamos, no es que es un robot, sino que tiene. ¿Y por qué ofrece esa serie? Porque me parece que ella es de esa zona. A ella se le había perdido también un hermano, no me quiso decir cómo ni dónde. Y yo creo que cuando le planteas esa situación, esas escenas que no les son ajenas para nada a la gente con la que trabajé, a ellos les mueve algo en su interior que empiezan a dar. Yo creo que ella, sí, fue un hallazgo así como que excedió todo tipo de expectativa mía, porque para mí es genial. Es genial sin sobreactuar, sin dar de más, sin querer serlo. Y pues bueno, cuando me pasa eso, no digo, hay veces que me pasó eso quizás con Misael, con Argentino Vargas. Creo que tengo esa suerte de suerte y trabajo y no sé qué, digo, atención, curiosidad, sensibilidad que me hace desarrollar ese tipo de, no sé, de telepatía o suerte, pero también es suerte, a veces que no funciona tan bien. Pero bueno, o generar que ella se dé para generar eso. Pero bueno, sí, voy ajustando. Yo cuando estaba viendo esa escena, que dura, en total creo que dura 6 minutos, empiezo a decir, che, ¿no será muy larga esto para un espectador? No sé, siempre pongo el ejemplo de, no sé, de mi tío o mi padre o cualquiera que está más acostumbrado a ver estas películas. Y después digo, bueno, no, depende de cómo la vean, porque si yo creo la ilusión que está planteando la película de meterme en la realidad de esa comunidad, y si alguien sabe un poco de esa comunidad, o si alguien intuye los problemas que puede haber en esa comunidad, que están dados por el diálogo que tiene Chiara Mastroianni con ella misma en la cocina de una escuela, intuye los suicidios, bueno, puede intuir también que ella está transitando una zona donde se quiere ir. Y si uno intuye eso, bueno, es respetuoso, ¿no? Darle ese tiempo a esa escena, porque no sé, la flaca se quiere quitar la vida, su personaje se quiere quitar la vida, y ante tantos casos de suicidio infantil, creo que tiene el más grado índice de suicidio infantil de toda Norteamérica, esa comunidad. Me parece que al menos habría que hacer no sé, como un acto de duelo en ese momento, y me parece que no es tanto 6 minutos, ¿no? Tomarse 6 minutos para pensar esa realidad, me parece que es justo y necesaria. Sí, para un espectador que, claro, que quiere que le den información y quiere espontáneamente sentir, y no, bueno, no es el tipo de película que va a encontrar eso. Pero para el que se entrega a abrirse, a ver qué le está pasando a esta chiquitita, a esta joven mujer, me parece que puede ser muy rico. Bueno, y a mí, en lo personal, me parece que tiene una sensibilidad a la escena que a mí, no sé, debe ser porque que tengo esa sensibilidad de chico. No sé, me Ujú. va por ese lado, a mí me emociona, a otro quizás no le emociona, a mí me emociona.
me gusta que te haya emocionado a vos, Roger, porque siento que también puede emocionar a mucha otra gente que vea la película. Ujú. Sí, sí, para mí es una escena que me acompaña, literalmente. Y eso no es solo un acompañamiento de una memoria, de una película, sino es una memoria de una forma de sentir frente a veces a la desesperación. Yo tengo una vida tan lejana de esa chica como del personaje, pero no, nadie está exento de tener momentos de desesperación, momentos donde uno observa que el porvenir, como diría un libro tremendo, el porvenir es largo. Y hay veces que es demasiado largo en función de la situación en la que se está. Pero bueno, en la película es muy hermoso cómo eso es trabajado porque es el momento donde aparece el salto a lo fantástico. No quiero hablar de cómo se sucede eso, cómo pasa, porque estimo que hay muchos de los que están con nosotros que no vieron Eureka, y eso es parte quizás de la hermosura de la película. Ayer o anteayer había subido en una red social la entrevista que hice, no, la entrevista, sí, no, un programa de los que hice reciente del cinematógrafo que hablaba de Eureka, y apareció Jean-Pierre Rem, el famoso, uno de los más grandes directores artísticos de festivales de Fit Marseille por 20 años, que vio el programa sin entender lo que yo decía, pero decía, me parece de las películas más hermosas que vi en los últimos años, Eureka, y entonces me muero por saber qué dijiste de la película, ¿no? Mira qué bueno. Me parece muy hermoso ese comentario, el deseo de dejar el comentario por parte de él me llamó la atención, porque él es un hombre de pocas palabras en general. Por último, para luego dejar un espacio para que te hagan preguntas, me gustaría saber cómo pensás en la actualidad, porque a vos siempre te ha preocupado, desde que te conozco, qué es el cine. O sea, siempre tenés esa idea, ¿no? Es decir, cuando empezaste a filmar, fue un momento muy agraciado del cine contemporáneo. Estabas vos, aparecía Lucrecia Martel en Argentina, no solo Adrián Caetano, había varios. Junto con ellos era el momento donde tenía el esplendor del conocimiento en Occidente del cine iraní, no era que no se conocía, pero por primera vez se mundializaba. Para vos fue importante ver El sabor de la cereza, por ejemplo. Eh, Conocimos el cine de Saimilian, conocimos el cine de Jia Shanke. Fue un momento donde el cine contemporáneo arrancaba en el siglo XXI de un modo muy promisorio. No digo que hoy no lo sea, pero claramente el tiempo ha cambiado. De hecho, para vos mismo ha cambiado. Esta es tu primera película que has filmado en digital, cuando venía filmando en fílmico. Entonces te quería preguntar, ¿cómo pensás eso hoy? Es rara la pregunta porque, digo, en un comienzo sí, uno tuvo una suerte y un empujón que te da, no sé, la juventud misma y apenas estar ahí saliendo con un grupo que está efervesciente y con ganas de hacer cine y estuvimos en Argentina, bueno, vos también lo viviste desde tu lugar, un momento donde sí, se reinventó, se revolucionó lo que el cine venía haciendo en Argentina y confluyeron como en el mismo embudo universidades de cine, nueva crítica, festivales y programadores del exterior que empezaban a ver con otros ojos otro cine en Argentina. Y bueno, eso fue como estar en el momento justo, en el lugar adecuado y bueno, fue un trampolín para, no solo para mí, sino para miles de colegas. Ahora después el cine fue cambiando a través de, o la programación, bueno, todo fue cambiando, la tecnología, la forma de ver cine en salas, en cuáles, en tu casa, post pandemia, pre pandemia, y, y para que me está entrando una llamada que no sé cómo cancelar. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Volvemos. Y no nos cancelaste todavía. No quiero, debe ser mi hija ¿Tiempo que de me está llamando. cancelación? Sí.
No, está bien. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, entonces me acuerdo cuando empecé, se hablaba mucho, mirá, de lo que te iba a decir, estaba muy en boga, ahora que mencionaste a Jacques Ren, había libros, de lo que más yo escuchaba que se hablaba, te estoy hablando del año 93, era del cine, la diferencia entre el cine documental y el cine de ficción. Ahí estaba como, había grandes textos, teorías, y yo me acuerdo que me debatía con muchos de mis colegas en decir, bueno, pero ¿esto qué? ¿Va a ser documental o va a ser ficción? Y ahí se empezaban a entrecruzar lazos y relaciones eh, propias del cine, que ahora ya alguien ya no se discute tanto, es como un género que ya está dado, que uno puede, digo, no tiene la necesidad de poner y encasillar si esto pertenece al mundo de lo ficcional o de lo documental. Y bueno, hoy en día yo ya, digo, yo creé como un estilo que se movía con elementos del documental, pero con una sensibilidad sobre el tiempo y el espacio que quizás generaba un extrañamiento que era más propio de un tipo que era más ficcionalizado. Ujú. Entonces, bueno, ahí me empecé a mover en un agua que fui descubriendo, que sigo descubriendo, y medio como que me aparté un poco, no, de, 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 de darle bola a lo que se hace o lo que no se hace. Yo sí, yo creo que sigo siendo como, trato de, digo, si tengo algo más o menos que puedo llevar adelante es este estilo de películas con las que me muevo y trato de no hacer otras, por más que a veces que me siento, no es que me aburro, pero que siento que estoy repitiendo técnicas y me trato de virar o pegar un volantazo hacia otra zona que es de menor confort, pero de más riesgo, como en estas dos películas últimas, pero me muevo más, el cine de hoy no sé para dónde va, digo, digo, y depende de a qué llamemos cine, digamos, porque yo para mí, el cine de hoy para mí es lo que veo en festivales de cine, y no todo, Roger, generalmente son las propuestas que sé que me interesan de colegas, de gente que siento afín generacionalmente o estéticamente, y ya el resto, yo no tengo un abanico tan grande de lo que yo considero cine, digamos. No, Ujú. porque volviendo a Eureka, yo creo que hay mucho de la propuesta de hoy que nos da el control remoto, sobre todo en casa, que tiene como un riesgo a futuro como el que yo considero lo que fue el western, ¿no? Por eso te vuelvo, es todo tan cíclico para mí. Es como que yo creo que de acá a 20 años, todo eso, por más que veamos cine en casa, digo, el lenguaje cinematográfico cambió, porque ya no es lo mismo encuadrar para una pantalla de un plasma que encuadrar para una pantalla de 7 metros. Pues fíjate que hoy se piensa mucho, digo, en el cine, que metemos todo dentro de una misma bolsa. Hay muchos productores que ya no te dejan hacer planos generales porque la película la tienen vendida a una aerolínea y en la aerolínea o a un teléfono o a una tablet, no saben cómo se va a consumir ese producto cinematográfico, audiovisual, y generalmente prefieren primeros planos, digo, donde la información esté dada por primeros planos, por la palabra. Entonces, pero bueno, cuando yo estudié cine, no había computadoras, no había teléfonos. Entonces yo soy medio como una escuela que aprendió a filmar con códigos de tomar el foco con una cinta métrica, con un trípode de madera, con película 16, con la magia de que lo que filmaste lo tenés que mandar a un laboratorio y no sabés si va a estar en buen estado o en mal estado hasta que no te levantan el pulgar desde 700 kilómetros de diferencia donde vos estás filmando. Tiene como un romanticismo, si se quiere, que hoy la inmediatez de lo digital lo saca, y también tiene otro rigor el hecho de con que se fabrican ciertas imágenes o se producen ciertas imágenes. Yo trato de seguir siendo fiel a lo que a mí me emociona. Digo, yo sé que el digital, para mí, de hecho, tiene mucho menos magia que la cámara de fierro. De hecho, la próxima película que quiero filmar, voy a volver a filmar el 35, pese a que es un pain in the ass, porque estoy filmando en Argentina, en la provincia de La Pampa, y el laboratorio más cercano lo tengo en Los Ángeles o en Rumania. Y yo sé que eso significa 10 días desde que sale de La Pampa hasta que en un laboratorio a esa distancia me digan, pibe, el material está bien, los chasis funcionaron bien, no tenés nada rayado, tiene un costo extra.
por filmar en 35 y todo, pero tiene un vértigo que a mí me genera una emoción mucho mayor a filmar con una cámara en digital. Le digo, son elecciones, yo qué sé. Cada uno se crea el ambiente que lo rodea para producir una película de la mejor manera que puede, o de la que puede, y con quién puede. Y yo todavía tengo la suerte de quizás generar eso, de filmar en 35 con 8 o 10 personas en la provincia de La Pampa, lejos de los laboratorios, y ya eso para mí es asombroso. Y después es eso que estamos hablando, la experiencia de cómo se producen las películas, dónde se producen, con quién, a dónde quiero meterle el cuerpo. Para mí es fundamental, digo, a mí, no sé, filmar una película con comodidades o una serie o un capítulo de una serie en el medio de la ciudad rodeado de semáforos, a mí no me atrae, no me genera nada. Lo entiendo y lo valoro porque da trabajo a muchísima gente, pero a mí como cineasta, con el tipo de búsqueda que tengo, eso a mí no me genera. Me encantaría que me lo ofrezcan. Obviamente no me lo ofrecen porque no ven en mí a alguien capacitado para conseguir las imágenes que ellos quieren, o el ritmo, o lo que quieren transmitir al espectador que ellos buscan. No me siento rechazado, me siento que yo estoy para hacer una parte, que hay otra parte de directores que no pueden hacer, que tienen otra sensibilidad para hacer otro cine, y me parece bárbaro. Entonces, volviendo a cómo veo el cine, y yo veo el cine, trato de generar un espacio, de crear un mundo con la película que inventamos entre un equipo que sea lo más fiel a lo que yo presiento que debe ser la película que quiero ver, y que me genere riesgo, curiosidad y, y desafío generar esa imagen, yo qué sé. Después si la película es buena, mala, la ven 4, la ven 4000, yo ya sé que más o menos yo por dónde anda la cantidad de posibles espectadores para el tipo de película o de cine que nosotros vemos, mayormente, digamos. De hecho, hace poco fui al cine que estrenaron en Argentina la película de Radu, esta que y bueno, una película genial, todo, pero bueno, la estrenan en un cine comercial y bueno, no va a correr con la mejor de la suerte, digamos. Pero bueno, yo qué sé, yo creo que las cineastas que hacemos o que tenemos este tipo de búsqueda, sabemos con cuál va a ser el resultado final a nivel de exhibición y distribución. Pero en la medida que una película no te cierre la puerta para hacer la siguiente, yo ya no le pido más al mundo. Y a mí hasta ahora me viene pasando, digamos. O sea que trato de no confundirme y darle para adelante. Me pongo como así como unas anteojeras de caballo y voy. Bueno, me hiciste acordarme, Radu Jude me mandaba, cuando se estrenó su película en Rumania, la última, la que vos viste, me mandaba la cantidad de espectadores en toda Rumania y en los cines. Y era realmente tremendo, porque eran 4 personas en un lugar, 7 en otra. O sea, dice, no puedo seguir así, se mataba de risa y le dolía, pero a la vez sigue adelante, ¿no? Como vos. Me parece que es un buen momento, Caro, para hacer no sé si hay alguna pregunta. Acá es la que maneja, la que hace el montaje de esto suele ser Vanessa, así que será Okay. ella la que tome si hay preguntas escritas o dichas. No se te escucha, Vanessa. Ahora, Ahora se te Sí. escucha. bueno, veo muchos comentarios, muy lindo, fascinante y qué maravillosa modestia en el relato de Lisandro Alonso, dice Monique. Y qué increíble todo lo que cuenta Lisandro y qué placer escuchar acerca de todo el proceso de filmación, dice Eugenia. Excelente, muy interesante, unos comentarios hermosos. Gracias por dar a conocer el proceso, muchos éxitos, dice Esperanza. Y si alguien quiere hacer una pregunta, no veo preguntas acá. No, sí, una pregunta importante es, que ya lo pusieron como 4 veces, es ¿dónde se puede ver Eureka? ¿Y cuándo? Si ya tienen esa información o todavía no va a estar en plataformas, o sea, esa pregunta es la pregunta del millón, Lisandro. Bueno, mira, te voy a contestar un poco
no creo que se pueda ver, salvo que le inviten a este circuito de festivales o universidades o una cinemateca o un no sé qué, en Canadá va a ser difícil porque por la temática que tiene me parece que, por lo que me dijo los programadores de Toronto, digamos, no te quiero dar nombres o demás, está medio picante el tema de los nativos y demás ahí, y me dijeron, mirá, es muy controversial tu película, por eso yo creo que no pudo tener un pantallazo en el Festival de Toronto por la temática, o porque estaba medio la papa caliente. Pero después de, no sé, a plataformas en Norteamérica, no sé, yo eso ya no lo manejo tanto, hasta el día de hoy tengo entendido que no, creo que la vendieron para Estados Unidos, un distribuidor pequeño de Estados Unidos, pero no sé, les mando un link si quieren, si no me retan los jefes que tienen los derechos, les mando un link y se la pasan entre ustedes. Total, digo, yo no fui. Sería, sería, sería divino. Eh, en De el, todas en- maneras, probablemente puede ser que, no sé, entiendo que Movie la quería en algún momento adquirir, ¿no? Ok, bueno, entonces esperemos, no Tenemos me maten el la movie, posibilidad Veremos a Movie. Y acá Diego claro, lo Mondaca, único, sí. Diego Mondaca dice que en el Cineclubcito Boliviano estarían felices. ya empiezan las ofertas, ya empiezan a tirar ofertas acá, Lisandro. bien, Y acá sí, tenemos, nada, ¿viste? Disculpa, Diego Mondaca es uno de los grandes cineastas que tiene Bolivia en la actualidad, es el cineasta de Chaco, y lo hemos tenido como Lisandro de invitado hace no sé cuántos años, o no sé, no sé El año cuándo fue eso, pasado, para el los año que pasado. no, para los que se perdieron ese capítulo, pueden ir al canal de YouTube donde está la charla con Diego Mondaca, así que preciosa, preciosa charla, así que la pueden rastrear por ahí también. Le mandamos un saludo, pero quería decir eso, porque está acá presente, ¿no? Sí, y vi por ahí que estaba Ignacio Agüero también, que lo vi, me Está parece, Ignacio, me parece que lo vi por ahí. qué grande Ignacio, Sí. que también estuvo presente. Un Sí. enorme Ignacio. Eh, les queremos agradecer de todo corazón a todos y a cada uno. Acá dice, estimado Lisandro, ¿cómo fue tu relación antes de cortar? En el proceso de montaje, con cada movimiento, como dice Roger, de los que componen Eureka para encontrar ese tiempo. Uy, se me fue la pregunta. para encontrar ese tempo característico, felicitaciones por Eureka, una película que trasciende en el tiempo, sembrando nuevas inquietudes. Entonces, ¿cómo fue tu relación en el proceso de montaje con cada movimiento, como dice Roger, de Sí. los que componen Eureka, para encontrar el Sí, tempo? mirá, es una película un poco compleja en la estructura, pero no tanto tampoco, no se agarren tanto la cabeza, pero comparada con las otras, pero también fue compleja concebirla en el montaje y en la producción, porque no nos olvidemos que yo estaba 3 días de empezar el rodaje en Almería, en España, que donde filmamos la parte del western, y se declara la pandemia, sobre todo en España, donde pegó duro, bueno, en todos lados pegó duro, pero bueno, entonces que me tuve que a 3 días de filmar, tuve que suspender todo y me pusieron un avión y llegué vía Brasil, llegué a Buenos Aires a hacer una cuarentena de 15 días en el medio del campo. Y yo pensé que iba a durar 1 o 2 meses y no, duró como un año. Y así fue todos los procesos. Vos pensás que la película tiene solo 6 semanas de rodaje, pero estuvimos 3 años para lograr esas 6 semanas. Porque filmamos una semana en Portugal, una semana en España, paramos, después filmamos, ya no me acuerdo, pero después filmamos en México la parte que hace de Brasil, después la parte de Estados Unidos se nos pasó el invierno y decidí esperar un poco más para tener nieve en la película, otro año más, fue salteado. Y entre medio de esos rodajes, a medida que iba logrando las diferentes etapas del rodaje, me sentaba a editar. Lo que pasa es que es raro editar, yo edito en mi casa con un montajista argentino. Era muy raro porque era todo muy indefinido, porque al no tener yo quería que sea una película corta, yo quería que sea una película de, no sé, 1 hora y media y terminó durando 2 horas y media. Pero bueno, esa es parte de mi ingenuidad que nunca me había chocado ante una película como me gusta que dice Roger, lo voy a empezar a usar en 3 movimientos,
claro, cuando puse esos tres movimientos a dialogar entre ellos, la estructura que yo venía realizando en todas mis películas anteriores dejaba de funcionar. Y bueno, editaba un poco, pero ese poco que editaba, capaz que lo dejaba de 20 minutos, o 40, o 1 hora y media, pero después cuando empezaba a poner todo junto, lo tenía que corregir, acomodar las comas y demás. Y además, para sumarme una complicación, también en la película hay un pájaro realizado por animación, que eso tampoco nunca había trabajado en mi vida, y eso demandó muchísimo trabajo de VFX, que tampoco conocía los tiempos y el trabajo que lleva, y cuando ya tenía todo más o menos la imagen armada, tenía que reconstruirla porque había que meter el pájaro por VFX en los planos y demás, y bueno, tenía diferentes complicaciones que a la manera que yo lo tenía previsto, escrito, costaba una elevada cantidad de dólares que no podía cubrir, entonces había que rehacer parte de la estructura y rediseñar las secuencias donde iba a estar el pájaro. De hecho, creo que la llegamos a presentar al Festival de Cannes, que finalmente después la aceptaron, como ya casi 3 semanas ya después del primer anuncio. Y de hecho me acuerdo que Thierry Fremont me llamó un día y me dijo, mirá, me pidió 2 veces ver la película. Una la vi en una sala y después me llamó y me pidió un link para verla, porque se ve que había quedado medio como despistado, ¿no? Por la película, pero no estaba seguro muy bien de lo que pensaba, que eso me gusta que genera la película. Y me dijo, bueno, no sé, bueno, la quieren ver, pero no sé, el güey medio que me desconcierta, no sé cómo entrarle a la película. A mí me causaba medio placer eso, y me dijo, bueno, mira, si querés, te digo para que veas el tipo de película que se enfrentaba a primeros ojos de gente muy experimentada y cuáles eran las reacciones del montaje. Y me dijo, mira, te hago una propuesta, ¿por qué no la dejás para el año que viene, la editás un poco más y yo ya te aseguro que vas a estar en la competencia? Me lo dijo, no sé, el 1 de mayo esto. Y yo dije, no, yo estoy hace 9 años en la película, no voy a esperar un año más a seguir editando porque no hay más nada que editar. La película es esto y después tenés que editarla en tu propia percepción, en tu cabeza editarla. Yo ya no quiero saber más nada con esta película, ya me tiene hasta acá. Y bueno, entonces decidimos cerrar la película, y de hecho, si te soy aún más sincero, yo sé que cualquiera de las películas que hicimos, cualquier otra película se puede editar de maneras diversas, pero a mí me gusta que la película no cierre, que no sea perfectamente circular, que tenga ciertos como eh, zonas, pozos negros donde uno pueda entrar y irse y quizás desconectar o no conectar o volver a relacionar. No sé, me parece que es una película que me gusta mucho que sea así. No sé cómo explicártelo porque no la vieron, pero bueno, no sé. Hasta ahí llegué. Bueno, hay un par más de preguntas, pero no sé cómo estamos de Una más, tiempo. y estamos justitos, pero una más. Bueno, Bueno, quisiera. Ah, bueno. Sí, Bueno, no, Lisandro mencionó, yo filmo gente de tierra, gente que pisa tierra. Yo pensaba descalzos o no, pero a tierra. Yo creo que él mismo es un cineasta de tierra, a quien su enorme sensibilidad le permite poetizar la complejidad de los relatos, aún de los relatos más duros. Eso simplemente es el análisis que yo hago de Lisandro. Bueno, Y muchas gracias. Me gusta que digas, me gusta que menciones eso porque estoy acá en el campo. Me fui de la ciudad y estoy acá y fuimos a recorrer el campo, se me encajó la camioneta y me vine caminando 2 kilómetros. Estaba pensando que no iba a llegar para la charla y pisé muchísima tierra antes de venir a esta conversación. Pero desde chico, sí, desde chico me gusta salir del asfalto y conocer la gente que pisa tierra descalzo o con zapatillas, pero es una metáfora, pero creo que nos entendimos bien. bueno, Roger y vos pueden salvar al mundo, pienso, además. Bueno,
¿En Totalmente. qué lugar de la Patagonia, ahí puse en el chat, ese asado que dijiste con todo el equipo y que fue importante lo que pasó? Porque soy de Bariloche, por eso te pregunto. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Dónde fue el asado que compartieron con el equipo en la Patagonia que habías mencionado? Pero en qué, en Jauja debe ser, no sé, no En sé. Jauja. Se refiere cuando contaste lo de Jauja, cuando empezaste a hablar con Vigo. Ah, no, el asado lo hicimos el primer asado lo hicimos en el garage de la casa de mi hermano donde me casé, que es un lugar chiquito, que tiene una parrilla y ahí. Después hicimos siempre asado, parte de No, la, no, pero dijiste la Patagonia. Quiero saber qué lugar después, de la Patagonia. no sé, capaz que me confundí. No, antes de ir a filmar a la Patagonia. No, mirá, en la Patagonia hicimos varios asados, no sé, yo qué sé, ahí quizás me perdí. Ah, Siempre, mirá, siempre no hay forma de la estructura de rodaje y el equipo de filmación con el que trabajo que nos hagamos un asado ahí a la cruz de un chivo, un chancho, no sé, lo que tengamos a mano, lo comemos con la mano, con cubierto, sin plato, nos tomamos unos vinos y, y terminamos todos contentos. Y después si al día siguiente hay que filmar un poquito más tarde, se empieza un poquito más tarde, no pasa nada. claro, Hermoso. sí, yo viví en Bolsón y en Bariloche, así que sé de qué asado. Y en Chaltén. Gracias. Perfecto. Eso inspira, eso inspira. Bien, sí, claro. Roger, querido, Lisandro, ha sido realmente un placer, un placer. Han pasado 2 horas que han pasado volando. Gracias por la generosidad, por la profundidad, por hacernos pensar en mundos distintos, en mundos con poesía, que es lo que nos salva, que es lo que de algún modo por algo estamos todos acá, más de 70, 80 personas durante la noche de hoy, deleitándonos con las reflexiones de ustedes dos. De todo corazón, gracias, gracias, gracias. Bueno, un placer y bueno, ahora tienen un nuevo socio, así que me voy a aprender a las futuras Total- emisiones, no sé cómo decirle. Totalmente, estás más que invitado. Les recordamos el próximo 18 de abril, Lula Mari va a estar acá. Para los que anden por Toronto, también 29 y 30 de abril va a estar acá, en esta ciudad, en la mismísima ciudad, nuestra rockstar, la escritora Mariana Enríquez, por primera vez en Canadá. Así que también están súper invitados. Los que están en Montreal, va a estar el 27. Y los que están en Buenos Aires los esperamos el 8 de mayo en la Feria del Libro para hablar de nuestros queridos pueblos originarios y sus literaturas que nos siguen conmoviendo cada uno de nuestros días. Gracias a todos y a cada uno de todo corazón por acompañarnos, por la generosidad de estar siempre y por hacer de este pequeño espacio que es Inspiradas un lugar más lindo donde podemos compartir un poco de poesía. Gracias de todo corazón. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias, Roger. Gracias. Thank you. Thank you. Chao, chao.